tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el sociólogo Bismarck Ciero, a quien tenemos acá en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros, Bismarck, para poder conversar sobre este tema que me parece relevante en estas circunstancias del país. Vamos a hablar de cómo enfrentamos la era post-huracanes, después de ETA y de Iota. Sí. Fíjate que, bueno, gracias a la teleaudiencia y gracias al espacio que siempre nos brinda Canal 37, Extra Plus. Gracias, Néstor, por estar aquí. Fíjate que yo estaba leyendo cuando habían pasado 2 huracanes el mismo mes en Nicaragua. Coincide con mi año de nacimiento, el año 71. Ajá. Hubieron 2 huracanes en el mes de septiembre. No es lo mismo tener 2 huracanes en el mes de septiembre que tenerlos en noviembre, cuando ha habido más de los niveles normales miren, 920. En el 71 hubo 2 en septiembre. 2 en septiembre. Ajá, ok. Ahorita hubieron 2, pero en noviembre, después de un invierno copioso. En aquel momento era una era seca y cayeron los 2. O sea, producto parece de altas temperaturas, y lograron formarse las tormentas y llegaron a la formación. Uno categoría 3 y categoría 4 de acuerdo a la escala. No estaba la escala todavía, tenía 75. Uh-huh. ¿Qué pasa? Hay un fenómeno social, ¿verdad? Producto de estos fenómenos naturales. Por un lado, la sociedad nicaragüense, por vivir en medio de los trópicos, ya sabemos que hay un periodo lluvioso y siempre esperaste un periodo fuerte en octubre, ¿verdad? Hay algunos momentos en noviembre. El último huracán de noviembre, en medio de noviembre, ¿verdad?, de los últimos 10 años, en el 2008, provocó no tantos desastres como ahorita. ¿Qué provocó ahora el mayor desastre? Que los dos pasan casi en el mismo punto. A nivel de lo meteorológico es casi imposible que pase lo que pasó. La diferencia fueron 12 o 13 kilómetros por donde entró, sí, ¿verdad? Uno entró por ETA, por Guaguabar, o muy cerca de Guaguabar, y el otro Halover. Y el otro por Halover, sí, por la laguna de Halover, sí. Después que analizas la parte meteorológica, esa parte que está ahí, que le compete a los especialistas en eso, solamente vamos a los eventos en cuanto a los hechos. Nicaragua en los últimos 14 años ha tenido un desarrollo social, ha tenido una práctica del Sistema Nacional de Prevención de Desastres, SINAPRED, ha hecho prácticas ante desastres, ha hecho simulacros que le llaman. Anualmente leía que habían hecho entre 3 y 6 simulacros, incluso en la zona, o sea, uh-huh, no solamente en Managua, sí, porque muchas veces creemos que los simulacros solo lo hacen en la capital, lo hacen a nivel nacional, sí, son multidesastres y todo. Son ejercicios nacionales. Y hacen de 3 a 4 anuales. Sí. Estás hablando que de alguna manera hay una práctica social porque lo han venido haciendo. Hubo una evacuación previa con el ETA y hubo gente que incluso andaba evacuando o andaba ayudando y les agarró el Iota allá. O sea, no estaba sola la gente, la población con el Iota, ya habían voluntarios, ya había una mitigación, ¿verdad? Una gestión del riesgo. Lograr esto hizo que hubieran pocas pérdidas de vidas humanas. En los casos donde hubieron pérdida de vidas humanas son casos de que, como el caso de Guaslala en el cerro de Peña Blanca, porque la gente no quiso ni antes ni durante, no, les tocó después. Vivimos la desgracia. La accesibilidad de los caminos y la carretera posibilitó también ese trajinar. Ahora nosotros nos planteamos, digo nosotros los estudiosos sociales, ¿qué viene el después, verdad? Durante la prevención, lo prevenir, que ya estudiaste, te mandaron la información, los estudiosos climatológicos te mandan la información, toda la parte meteorológica.
es hacer la prevención. Viene el momento del desastre, viene el momento del fenómeno, va a ocasionar desastre, ahí viene lo que se llama la mitigación. Ya pasó la prevención, la mitigación, ahora vamos en el post. ¿Qué pasa en el post? En el post tenemos que valorar muchos elementos. Un elemento tiene que ver, habían fotos dramáticas, o sea, no creas que nosotros como comunicadores que estamos desde aquí y los estudiosos sociales, ¿qué hacer? Yo miré fotos dramáticas que incluso de casas que estaban hechas, como dirían los ingenieros civiles, con mampostería reforzada, o sea, llevaba hierro, llevaba vigas, llevaba columnas, llevaba concreto, y sin embargo no fue lo suficiente. O sea, va a haber un replanteamiento, va a haber un reestudio incluso o sea, se ha venido preparando con el tiempo a la población con los simulacros, se ha venido preparando la ingeniería en la construcción de las edificaciones, pero va a haber que redefinirse incluso la forma de construir en esa zona, porque en los últimos 5 años ha habido una afluencia más de huracanes. Yo diría que un poco más desde cuando el Félix, que tuvo la misma fortaleza hace 10 años, 12 años, en el 2007, 2008, y luego van a venir más fuertes, ya no van a ser de categoría ni solamente tormenta. Eso va a ser una redefinición, incluso hasta la forma de construir la infraestructura, lo mismo. El hospital estaba casi nuevo, lo estaban estrenando en Bilwi, y no te quiero decir que estaba mal construido, pues estaba con todas las medidas, con todos los requerimientos ingenieriles, ¿me entendés?, arquitectónicos. Ante el evento fue un desastre. O sea, hay tanto que redefinirse socialmente como en la parte comunitaria, hay que redefinirse con la parte de lo que es el orden ciudadano, la ciudadanía, el poder local, y lo que tiene que ver incluso hasta con la infraestructura, ¿verdad? Voy a ser un poquito abogado del diablo, ¿ah? Seguramente cuando estabas vos en el colegio habrás estudiado y habrás visto imágenes de las construcciones que habían en la costa caribe nicaragüense en aquel tiempo, en el departamento de Celaya, ¿verdad? Sí. Y entonces en los libros de ciencias sociales aparecían las fotos de unas casas elevadas en zancos, ¿no? En zancos, en tambo. Sí, las casas en tambo o en tambo. Eso es el resultado, esa construcción es el resultado de muchos años de experiencia de las comunidades del Caribe ante las inundaciones, incluso las crecidas de los ríos, incluso ante los huracanes. Y fíjate bien que había una cosa interesante, eran zonas altamente arborizadas o densamente arborizadas. Yo me acuerdo de esas fotos, eran unas fotos de las casitas sobre verde, es decir, sobre una arboleda que se mira para atrás fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque la casa de tambo continúa existiendo, es decir, la experiencia continúa transmitiéndose a las siguientes generaciones. Lo que no existe hoy es la arborización. Es decir, ahí hay la mano del hombre metida de por medio, ¿no? Es decir, un uso inadecuado de los recursos naturales, ¿no? Vos creés, y mencionabas el caso del hospital, el hospital se construyó bajo parámetros, en teoría, para esa zona. En teoría, digo, porque la verdad es que no sé si realmente los ingenieros consideraron la posibilidad de huracanes. Yo esperaría que la hayan considerado, ¿no? Pero ¿qué es lo que debe de cambiar? Vos incluso dijiste, que vos viste casas de mampostería que sucumbieron ante los vientos. Fíjate que un hecho relevante que yo, cuando recuerdo lo que decía de las casitas de tambo, los techos eran de palma.
y tenían una forma cónica invertida. Me imagino que de alguna manera era para la llovizna, la brisa del mar, lo que sea, se me vino a la mente cuando en algún momento dado yo miré casas hechas con esos picos en Europa, y yo decía, qué feo estos techos. Y una vez que yo fui a un evento sobre fachada, le pregunto a una arquitecta, y le digo, pero no sé, me llama la atención esos picos. Le digo, no sé, eso es medieval, ¿qué cosa? No, me dice, me dice, por la nieve, porque si los hacen los techos así, si quedan muy planos, cae demasiado peso. Cae mucho peso, y se tiene que ser así, me dice, de esa manera, para como rompiendo el hielo, por decirlo así, y que el hielo pueda deslizarse. Entonces, dije yo, de alguna manera, nuestros antepasados que vivían ahí, por algo tenían hechas esas chozas, porque eran chozas, hechas de esa manera, para que irrigara, para que no almacenara agua y el agua corriese, ¿verdad? A lo mejor yo esperaría que sí se hayan cumplido los parámetros, ¿verdad? En la reparación creo que hay seguros de construcción, ¿verdad? Esa parte yo quise indagar la información y no tuve mayor dato, pues, para poderlo decir aquí. Sí entiendo que hay seguros ahora en la construcción de estas edificaciones por el monto que tiene, que es elevado. Me imagino que los techos deben de considerarse de alguna manera por la recolección del agua, sellar o impermeabilizar la tierra también debe de estar ocasionando algún tipo de problema, porque no filtra el agua, no filtra, ¿verdad?, la cantidad de agua suficiente, porque también cuando hacemos carretera, hacemos urbanizaciones, se sella esa tierra y no se filtra. La deforestación que hay en la zona es fuerte, pues, o sea, se pudo apreciar cerros donde no hay vegetación, y ahí entró sin piedad, pues, entró ahí con toda la fortaleza y provocó eso. ¿Qué pasa? Nicaragua es un país que ha vivido y ha padecido muchos fenómenos naturales. Esta vez nos tocó fuerte la zona de la costa Caribe, y yo creo que, como decimos en Buen Nica, no llovió sobre mojado. Pero yo creo que con esa capacidad de resiliencia que tiene la población nicaragüense, esa capacidad que se tiene de reinventarse fácilmente, yo creo que va a haber momentos de que nos va a permitir la experiencia de vivir en los últimos 20 años, en los últimos 7, 8 huracanes fuertes, poder replantearnos en la zona. Yo creo que es una oportunidad para que como nación replantearnos y fijarnos en la costa Caribe como tal, pues, o sea, que la costa Caribe pase a ser para el presupuesto nacional de la República, para los programas y proyectos que siempre se han desarrollado, que pase a ser un elemento preponderante. La resiliencia es un fenómeno social que debe existirse, es una forma de amortiguar, adaptar o recuperarse de los efectos de un desastre. Hay una redefinición incluso de las comunidades, va a haber una redefinición de muchas cosas, el acceso en las primeras semanas a los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, saneamiento, debe ser clave, pues, en la parte que tiene que ver con la mitigación, pero eso es en las primeras 6 o 8 semanas. Después de la semana 9 ya tiene que tener zonas poblacionales de amortiguación, pues ya tienen que salir de los albergues, tienen que tener ya campamentos donde tendrán que estar próximos, porque ahí vino una reconstrucción prácticamente, o sea, donde entró el huracán Iota, ahí no se ve piedra sobre piedra, pues, medio en las fotos de imágenes que me llegaron, que estuve viendo, son una cruz de una iglesia, un techito, pero después todo eso quedó arrasado totalmente, pues. Ahí tendrá que haber una redefinición de la misma forma de la estructura y la ubicación de la vivienda, de la zona. Tendrá que pensarse bastante en la reforestación para lograr mitigar de alguna manera, de una forma de contención a largo plazo, porque desde el huracán Joan fue en el 88,
que entró fuertemente en la parte de la costa, que fue más al sur. Luego fue el Félix en el 2007. Que fue en el norte. Que fue en el norte. Porque el Mitch más que todo se vino, vos sabés, hasta Chinandega, en la parte norte, o sea, en la parte del corredor seco. Entró como tormenta hasta después fue que se hizo, y su afectación fue en Chinandega, pero no tanto fue en la costa Caribe. Y el Berta, pues, pero hasta ahí nomás, pero o sea, como fenómenos de desastre fuertes son esos 4, y si lo ves en el tiempo son 30 años apenas. Sí, hay un evento que es bastante reciente, te lo muestro aquí, solamente para que lo quedes viendo aquí. Un día como hoy, 24 de noviembre, pero del año 2016, teníamos 2 eventos naturales importantes. Por la costa Caribe Sur entraba el huracán Otto, mientras que en el Pacífico un sismo de 7.2 grados en escala Richter amenazaba con tsunami del lado del Pacífico. Así, ante esas amenazas nos enfrentamos y debemos de estar preparados los nicaragüenses todo el tiempo. Hacemos una pausa en esta conversación con Bismarck Ciero, regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Bismarck Ciero, sociólogo. A propósito, o más bien después de los huracanes ETA y IOTA, que ya decíamos en la primera parte del programa, representan o han representado una de las amenazas más serias que ha habido en Nicaragua por fenómenos naturales en los últimos años. Prácticamente se convierten casi en una sola afectación por la cantidad de aguas acumuladas, los efectos causados por los vientos, tanto en las edificaciones, en las estructuras, en los hogares, en las viviendas, en los edificios, como en las plantas, en los bosques, en los siembros, en los cultivos. Realmente una afectación muy seria. Leía, pero me pareció bastante exagerado, una publicación que decía 3 millones de nicaragüenses afectados por los huracanes. Me parece una exageración, porque si nuestra población es de 7 millones, y la mayor parte está ubicada en el Pacífico, Centro Pacífico, la costa Caribe Norte y las comunidades del norte del país, no sé si llegan a abarcar 3 millones de personas, ¿verdad? No, muy difícilmente. Sí, a mí me parecería que sí, efectivamente puede haber más de 1 millón de personas afectadas de una u otra forma, ¿no? El gobierno habló en su momento de hasta de 70,000 evacuados, creo, entre los dos fenómenos, ¿verdad? Que prácticamente fue te evacuaron por ETA, hubo afectación en tu casa, por lo tanto te quedaste en un albergue y entró IOTA, es decir, has estado evacuado desde inicios de noviembre, pues, prácticamente. De final de octubre. Sí. Yo creo que en cuanto a los datos, las cifras hay que ser bastante... el gobierno anunció oficialmente que eran 70,000 evacuados. Una cosa son los evacuados, que no es la totalidad de la población. Sí. Porque hay gente que se quedó en sus casas. Además que no es tampoco la totalidad de los evacuados. Hay que considerar que muchas comunidades decidieron tomar sus propias medidas y autoevacuarse. Exactamente. Y buscar sus propios refugios. Exactamente. Hubo gente que se evacuó. Conozco gente que tiene familia en el Caribe y se vinieron a Managua. Pues. O sea, gente que se vino desde Condeleta. Pues. O sea, no se quedó en un refugio, no se quedó en un albergue, no se quedó en ningún centro de estos, simplemente se vinieron para Managua porque tienen familia en Managua, se bajaron a otro municipio donde tienen parientes, pues, ¿verdad? Sí. Eso, entonces, esa cantidad de gente, no, o sea, yo calculo que debe ser
tal vez igual o un poco menor, pues de los 70,000, ¿verdad? Que gente que tal vez tiene cierto poder adquisitivo. Por ejemplo, yo me enteré que los buses de Bilbe para Managua salían cargados de gente desde antes de ETA, pues entonces hay gente que pudo pagar su pasaje, qué sé yo, $30, 1,000 córdobas, 800, 600 córdobas y 5 personas, estás hablando que son 3,000 córdobas más la comida, más esto, y tal en Managua y vinieron donde un familiar, amigo, vecino. Entonces hubo gente que se movilizó con tiempo, ¿verdad? Además que gente que lo hizo no solamente por lo de los huracanes, sino gente que se viene a pasar la temporada navideña o de fin de año a Managua, a otros lugares que tiene. Entonces yo creo que la cantidad es mucho mayor. 70,000 deben de ser las personas que viven que no tenían para dónde agarrar, pues, ¿me entendés? Y tenían las condiciones precarias y iban a pasar por la zona y tuvieron de que movilizarse. Igual gente que se movió a otra zona o dentro de la misma zona. Yo creo que andará alrededor de 1,000,000 de afectados. Recordemos que entró toda la parte norte, tocó Jinotega, tocó Matagalpa, incluso tocó un poco de Chinandega, y por la afluencia de agua aquí está el Gran Lago, el lago Cocibolca, afectó Rivas. En Rivas hay una afectación tal vez de unas 20,000, 30,000 personas. Chinandega, Nueva Segovia, Madrid, Estelí, Jinotega, Matagalpa y el Caribe Norte, pues en lo general, digamos, es la zona de principal afectación, ¿no? Sin embargo, efectivamente, como vos decís, en el sur tenés Rivas, pero eso incluye también, porque me parece que hubo Carazo. Sí, no, pero te iba a decir, la isla de Ometepe, ¿ah? Leí que hubo deslaves de Concepción, del Madera, de uno de los dos. Del Madera. Sí, que esos han ocurrido todo el tiempo. Yo creo que el año pasado hubo deslaves también. Entendía, según al muchacho Martín Juárez, hablaba que uno encargado de ahí, que yo lo conozco, dice que han habido deslaves en la última década. Sí. Ellos han tratado de hablar con la gente que hagan una reforestación, porque de lo contrario no hay otra manera como contrarrestar un deslave que reforestando, pues. Sí. ¿Verdad? Sí. Y hablaba acerca de eso. Entiendo que de alguna manera es un pueblo, está desarrollado cierta organización comunitaria, que fue lo que permitió tener de alguna manera el conteo, llevar los registros, los datos, ¿verdad? Las estadísticas de las personas que se recordaron, esto y lo otro, así como los planes de mitigación sobre el riesgo que a posterior. Tengo entendido que en este momento habrán, lo que ha anunciado el gobierno, lo que han anunciado los encargados de esto, del Sistema Nacional de Prevención de Desastres, que están con su plan techo. Yo he pasado aquí por Sinapre, he visto en las noches salir las rastras con láminas de zinc, esto y lo otro. Pues, entiendo que van a empezar por ahí, por poner un techo y ver qué otras actividades. Tengo entendido que la gente del PNUD estaba haciendo, o los que eran el PNUD, Naciones Unidas, con los de alimentos, el Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos, que están coordinando con el gobierno, igual con la Cruz Roja. Ellos tienen un plan de mitigación que lo han usado en América Latina, el PMA, desde cuando el desastre del terremoto desastroso en Haití. Entonces ellos tienen un plan, porque yo estuve leyéndolo, y los del PMA tienen un plan de mitigación que llaman de 9 semanas. Son las 9 semanas posterior al evento como tal, que son 2 meses, pues. Ellos están como planificados y programados, tienen una guía específica incluso para eso. Ellos mismos también diseñaron una guía para los comunicadores sobre el caso del desastre. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? Ya pasó el evento, ya se dio el evento, ambos eventos, hay un desastre, hay unas afectaciones, viene ahora todo una toma de datos, de registrar información, buscar información, datos, y basado en la experiencia que se ha vivido, lo que hablamos en el segmento anterior de las construcciones de las casas, de los diseños y todo, habrá que repensarlo, replantear todo eso, la parte de la reforestación y lo que tiene que ver también con la parte de la comunicación. Aquí quisiera dedicarle unas palabras a esta parte. Hay una guía incluso que la UNESCO dice cómo debe de hablarse en las comunidades, cómo debemos de referirnos a las comunidades,
porque eso es lo que hace que estas comunidades se vuelvan resilientes y puedan adaptarse a los nuevos tiempos y poderlo hacer. No hay que verlos generalmente como el pobrecito, el que siempre le va a pasar, para nada. Hay que verlo como un sujeto activo de su nueva fase. ¿Qué es lo que queremos para adelante? Aquí siempre nosotros en el canal siempre decimos qué vamos a hacer, ya hablamos de problema, pero cómo lo van a sacar adelante. Las familias tienen que ser siempre positivas, pero positivas, así como hicimos nosotros el ejemplo de los techos, ¿verdad? Como el pasado, ver por qué si a lo mejor las casas de tambo antes eran del tambo de 1 metro hasta las de 2 metros, a lo mejor, ¿verdad? Si le metimos concreto, a lo mejor no es el concreto, tiene que ser bambú el material que esté en la zona, porque es más fácil de reconstruirlo fácilmente. Lo mismo los servicios básicos, la accesibilidad que se tiene. Hay ventajas que hay hoy comparado a otros eventos que hemos tenido. La comunicación, ahora la comunicación estaba restablecida casi 36 horas. Antes de las 48 horas, después de que el evento pegó y todo, y se transformó de huracán 5, pasó a 2, 1 y después en tormenta. Pero mientras pasó en las zonas de afectación, la comunicación se restableció casi en 48 horas. Eso quiere decir que hay una capacidad de respuesta, de información, porque yo recuerdo cuando el huracán Joan, yo estaba chavalo, andábamos metidos en actividades de jóvenes organizados, sacando jóvenes, me acuerdo, en Loma Linda, aquí en Managua. Me acuerdo que tuvimos noticia, el huracán Juana fue como en 21 de octubre del 88. Tuvimos información de esa gente hasta por el ejército, era una zona de guerra, todo lo que... Casi como en diciembre, y incluso no sé si alguna vez hubo un dato real, cuántas afectaciones, cuánta gente hubo, pues cuántos desaparecidos hubieron, pues en aquel momento. Igual con después, 10 años después con el Mitch, ¿verdad? 9 años después con el Félix, ¿verdad? Y ahora 13 años después nos agarra estos dos con un mayor nivel de comunicación, con un mayor nivel de vías de acceso terrestre. Eso no se puede negar. Eso está allí. Hay imágenes de gente que ha logrado llegar hasta los lugares que han tenido mayores afectaciones de desastre, la mayor afectación que hemos tenido a nivel de infraestructura y cuestión física. Como sociedad necesitamos enterarnos que es un problema no solo de la zona costa caribe, es un problema de todo. Nicaragua como nación debe entender que hay programas que se han hecho sobre carreteras, sobre atención a la gente, servicios básicos. Tengo entendido que se hizo un programa hasta el año pasado, toda la parte que fue de agua y saneamiento. No sé cómo habrá quedado toda esa estructura de agua y saneamiento, menos que deberán estar haciendo su análisis. El de Enacal estuvo un día dando información y decía que ya estaban restableciendo los servicios. Parece que no tuvo muy fuerte la afectación. Lo que pasa es que Enacal está trabajando especialmente en los pozos, porque acuérdate que con la subida de las aguas, el manto freático, se han contaminado los pozos, ¿no? Entonces ha estado trabajando en poder rehabilitar nuevamente esos pozos. Para decirte alguna cosa, ir a la historia, con el huracán Mitch, los pozos en algunas playas, en algunas poblaciones de playa del Pacífico de Nicaragua, resultaron afectadas. Y hoy día, es decir, hasta hace muy poco, volvieron a tener nuevamente pozos esas comunidades. Sí. Yo conozco, por ejemplo, el caso de Huehuete. Huehuete hasta hace un par de años volvió a tener su propio pozo, porque compartía pozo con Casares, porque el pozo de Huehuete se contaminó y se dañó, se echó a perder. Sí, es que tiene que ver con el manto freático. Una vez que recordar que hay muchos pozos sépticos también para los desechos, entonces son de 10 a 15 años para que ese manto freático pueda ser reutilizable. Siempre hacen los estudios que sacan las muestras de agua a ver si tienen si se están contaminados, pues tienen algún tipo de cosa. Tengo entendido que hay comité de prevención de desastres, mitigación del riesgo por municipio, ¿verdad? Yo he tenido contacto yo personalmente con los de Huaspán,
¿verdad? Los conozco a varios de ellos, a la doctora Méndez, a la doctora Tania, a Sonia Mejía, que es una socióloga que está trabajando en esa parte, y tengo entendido que vendrán a Managua miércoles, jueves, ¿verdad? Y ya traen ellos un censo de la parte que tiene que ver con Guaspán. Personalmente yo me estoy involucrando con la parte que es de Guaspán, para de alguna manera dar respuesta a un par de comunidades sobre vivienda y un poco lo que es la parte psicosocial. Estamos un grupo de profesionales, sociólogos, psicólogas, trabajando esta parte. Vamos a hacer visitas posteriormente. Estamos programando la primera quincena de diciembre, estar una semana ya. En la parte psicosocial, generalmente venimos de un año de pandemia, venimos de un año fuertemente experiencias vividas muy duras, quiero usar mejor esa frase. Tal vez se puede ser nuestro tema de cierre de año, las vivencias que hemos tenido todos, pues a nivel de familia, a nivel de Nicaragua y a nivel mundial, sí, experiencias vividas fuertes, pues duras. Cómo no hemos venido sobreponiendo, es una capacidad de resiliencia individual, familiar y colectiva. Recordemos que esta es una zona multicultural, no tenemos la misma manera de absorción psicosocial para enfrentar estos eventos. Unos ya estarán acostumbrados a estos eventos, pero no están tan acostumbrados. Nunca se está exento de que se nos dispare, ¿verdad?, la parte psicosocial que tenemos los seres humanos. La parte es la salud mental, tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con la dureza con la que nos ha tratado últimamente la historia, pues no solamente los fenómenos naturales. Entonces hay un grupo que vamos a abocar a una zona coordinado siempre por estas comisiones municipales de prevención del desastre, como se llaman, Comisión Municipal de Prevención de Desastre. En mi caso particular voy a aportar mi grano de arena de hacer visitas acá. Estamos haciendo un plan de cada 6 semanas, estar 3-4 días allá, atender sobre todo a niños y a las personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Generalmente son los últimos en el eslabón social, y queremos de alguna manera que la gente sepa que hay opciones, que se puede reiniciar, que puede reiniciar la vida, poder salir más fuerte, más fortalecido de todos estos fenómenos, que puede darte la oportunidad de ser feliz, que puede darte la oportunidad de que puedes cerrar un año de convivencia familiar, un año que te pueda permitir de alguna manera sobrellevar estas vivencias y experiencias muy duras que hemos tenido. Tengo la esperanza que podamos contribuir, tengo la esperanza que podamos lograr cambios psicosociales. Cuando digo cambios psicosociales me refiero no solamente a la resiliencia, que es la capacidad de adaptarte, sino la capacidad de tener una mejor condición de vida, más allá de la parte material, sino sobre todo la parte emocional, en cuanto al sentido de respeto, ¿no? Primero saber que el respeto a la etnia, el respeto a los pueblos originarios, ¿verdad? Ellos tienen su forma. Ahorita se me viene a la mente, Néstor, no te acordás vos, hace unos 15 años, creo que fue, o 16, el famoso Gricisigni. En algunas comunidades, ¿verdad? Y fueron productos de que acumularon mucho duelo, mucho luto, y en determinado momento estalló. La gente, voy a decir entre comillas, lo veo como un problema nada más de salud mental propio de los pueblos originarios. No, era que venían acumulando tanto duelo, tanto dolor, que sobre todo le daba a los adolescentes, a la población que fue absorbiendo, en un momento dado una válvula de escape estalló y se proliferó entre ellos. Se le llamó con su término misquito gricisigni, que quiere decir problema de adaptación mental, ¿verdad? Otros dicen que eran de espíritu que se le metía. Tiene que ver la parte emocional, la parte espiritual. Recordemos que siempre en todo proceso de resiliencia comunitaria hay un respeto a la religiosidad, porque muchas veces se cree que estos fenómenos pasan
por castigo divino, y le queremos dar ese lenguaje. Y ahí donde yo ahí soy muy, no sé, pues tal vez es tan duro decirlo por la tele, pero el respeto a la parte religiosa, esto no es un castigo divino. No estoy hablando en contra de ninguna religión, ni ninguna opción espiritual. No es un castigo divino, son fenómenos naturales que pasan. Nos está pasando por todo el desastre que hay a nivel mundial climatológico. Hay fotos, imágenes donde se ve la basura que tiró el mar Caribe, y si vos revisás y escarbás la basura, no es basura que se produce en la costa Caribe, es basura que se produce en Europa, es basura que se produce en los paraísos turísticos de las islas del Caribe, y vinieron a nuestras costas, ¿verdad? Cuando escarbás la basura, vos podés investigar la procedencia de esos productos y te das cuenta que fueron consumidos no por la población nicaragüense ni por la población de la costa Caribe. Entonces no es un fenómeno divino, no es un fenómeno religioso, es un fenómeno meramente natural por consecuencia del mal uso del ser humano de sus recursos naturales, pues. Sí. Y mal uso por todo lo que estamos padeciendo. Entonces, en la resiliencia hay que tomar en cuenta esta parte, en la parte discursiva, en la parte cómo llegar, porque cuando tenemos una afectación y el ser humano somos resilientes, más nicaragüense, nos damos a la tendencia de creer que es un castigo divino y que nos pasa estas cosas porque hicimos algo. Yo les digo, no, para nada. Y hay una pregunta clave, pasar del por qué me pasó esto al para qué me pasó esto. Es que hay una cosa importante, Bismarck, que es el tema del cambio climático. Es decir, nosotros estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático, aquel que muchos niegan, aquel por el cual las grandes potencias especialmente no se ponen de acuerdo para poder reducir emisiones, para poder cambiar la curva de crecimiento del clima, de la temperatura. Se hablaba de no llegar a 1 grado, ahora se habla de no llegar a 2 grados, seguramente mañana van a hablar de no llegar a los 3 grados, es decir, nos estamos poniendo cada vez metas que van a permitir que nos calentemos más, que todo por el señor Don Dinero, que es la desgracia. Vamos a hacer una pausa, Bismarck, regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, estamos conversando con Bismarck Ciero. Bismarck, hay que crecer, hay que avanzar, hay que aprender, especialmente hay que aprender. Pero, en este momento la afectación está en comunidades del norte de Nicaragua, Caribe Norte, ya decíamos, la franja norte prácticamente colindante con Honduras y con El Salvador, por las dos situaciones, por ETA, por IOTA. También tenemos afectaciones en Rivas, pero hay afectaciones también hacia Huaco, Chontales, prácticamente en todos lados tenemos afectaciones. A mí me parece que hay varias cosas que aprender. Hay que aprender primero a que estamos en un país que puede sufrir cualquier tipo de amenaza natural en cualquier momento, y que se van a convertir en amenaza, estos fenómenos naturales se van a convertir en amenaza en la medida en que nosotros hagamos de estos peligrosos para la vida humana. Pongo el caso. Un temblor, a mí me ha tocado vivir temblores al aire libre, y es solamente un movimiento de tierra, ¿entendés? Si vos construís mal tu casa, si permitís que tu casa sea mal construida, si decidiste ahorrarte los pesos para, en vez de poner, no sé, una viga de 4 varillas de hierro, ponerla de 3 varillas, porque resulta que te ahorraste unos pesos ahí, la casa tiene probabilidades de sufrir afectación por un temblor.
incluso hasta de caerse. Y la culpa no es del temblor. No, la culpa es de nosotros mismos. Un cerro cuya ladera se desliza hacia abajo porque ha sido despalado, porque su vegetación ha sido consumida por la mano del hombre, no es culpa de la lluvia, no es culpa de la tierra que se dejó venir. Es decir, en ese sentido es que nosotros tenemos que buscar cómo aprender que lo que hacemos y hacemos mal se nos va a regresar en algún momento. Y no hablo de castigo divino, fíjate, estoy hablando de que, a ver, lo voy a poner más sencillo, si vos querés. Si vos te pones unos zapatos con cordones y no te amarras los cordones, tenés la probabilidad de machucar un cordón y de tropezarte, incluso hasta de caerte. Ok, vamos aquí a ver dos cosas. Por un lado, a ver, tomemos por ejemplo lo que pasó en Peña Blanca, Tumalale. Se les dijo, es una zona de peligro, alto riesgo, hay que moverse. No, ya pasaron 2 meses de lluvia y no ha pasado nada, ok. Volvieron a visitarlos, mira, alto riesgo, si viene esa tormenta, nos va a afectar, váyanse, no, aquí estamos nosotros, aquí estamos bien, no nos movemos. Eso se llama apego, a nivel sociológico, que es lo que estamos abordando ahorita. No tiene que ver nada con divino, no tiene que ver nada, es simplemente el apego que si yo me muevo de aquí, me la pueden declarar zona de desastre mañana y me quedé sin mi tierrita. Y en 45 manzanas, 140 personas, 16 muertos, 5 desaparecidos. Y el resto todo el trauma que van a tener y a vivir, y hay que tratar a esa gente. El apego. Ok, yo sé que no puedo construir a la orilla de la ladera, yo sé que no puedo construir a la orilla de la ribera del río, pero me sale más cómodo, me sale más fácil. Ahora, y luego vienen las pérdidas económicas después. No quise construir de esta manera, me quise ahorrar un dinero, ni siquiera estoy llegando a un seguro, ¿verdad? Porque hay seguro de vivienda, hay seguro, ni siquiera estamos llegando a ese nivel de las aseguradoras y todo lo demás. Eso eleva los costos de la calidad de vida, eleva los costos de tus condiciones de vida, de tu situación de vida. Tenemos que irlos considerando. Si uno considera que vive en un país que pueden haber, aquí han habido esos simulacros de multiamenaza, vos lo ponías en el segundo, primer bloque, de que teníamos el terremoto y teníamos igual pasó en el maremoto y teníamos el agua, estaba el huracán y estaba la erupción del volcán. Cuando mirás volcán, terremoto, maremoto, llena de agua, vas a estar siempre, algo va a pasar. Tenemos que convivir y hemos convivido ahí con ellos. ¿Qué hemos logrado? En algunos casos muy baja la población, pero un porcentaje ha ido asegurando incluso sus viviendas. Yo cuando miro que pasamos de una aseguradora que yo recuerdo cuando era chavalo, que había, ahora leo propaganda de hasta 7, 8 aseguradoras. Y si está en la propaganda y está en la publicidad porque tienen clientes, no creo que estén sin clientes, ¿verdad? Ya empezamos a ver un poco la mitigación del riesgo, cómo gestionar el riesgo. El valor económico, siempre va a haber un valor económico, una afectación, porque fíjate que aquí solo estamos hablando de la gente que botó su casa. Te voy a poner un ejemplo en Riva. En Riva yo conozco de hace 20 años, trabajo del 2004, 14, 15 años, trabajo con unas 12 familias. Antes éramos 17, 5 se han salido. Y producimos papaya, producimos guineo, musácea, producimos arroz y frijoles. Este año el arroz iba bonito porque estaba lloviendo, el arroz entraba más agua, pero se sobrepasó de agua, se nos quemó el arroz. Y te hablo que solo somos 6 familias que nos producimos arroz y logramos sembrar 10 manzanitas. Y ahí se nos fue el arroz. Tuvimos una pérdida ahorita. El arroz y los frijoles se nos quemaron por demasiada agua. Estamos apenazados con otras 5 familias. Esto es en la zona de Belén. Del lado de Tola estamos viendo cómo nos va a ir
con la papaya y cómo nos va a ir con la musácea, el guineo cuadrado o el plátano, ¿verdad? Porque esos sí soportan más agua. Me toca ir este fin de semana, no he ido a ver las imágenes que me mandaron, pues es un poquito triste porque iba creciendo y cuando vos llevas la secuencia de la vida vegetativa de un cultivo, vos vas viendo cómo va creciendo y tienes una producción. O sea, hay familias, la que tiene menos soy yo 5, la que tiene más tiene 15, andamos un promedio de 140 personas, sacas 200 quintales, vos tenés 2 quintales al año por persona, o sea, ya tenés asegurado el 2021 arroz y frijoles, lo que comemos básico en Nicaragua, ¿verdad? Ahora no lo tenemos. Habrá que buscar otra manera de recursos para ello. Esa es una afectación. O sea, tenés que tener también la mitigar ese riesgo. No ha pasado que tuviste una sobreproducción de frijoles en primera, logramos vender una parte y logramos guardar otros 4 o 5 quintales para el siguiente periodo. Pero nosotros pensábamos ahorita en la pospreda sacar promedio 120 quintales. A 1.200 por quintal estás hablando de 140, 150 mil pesos. Estás hablando alrededor de $4.000, entre 4 familias $1.000 y todo el mundo tiene garantizado la inversión de 200 que hiciste, la estás duplicando. Ahí tenemos una pérdida económica. Invertí 200, esperaba sacar 1.000, ahora no saqué nada. Ni siquiera saqué mi autoconsumo. Pero fíjate que ahí estás diciendo una cosa importante que es el tema del autoconsumo. Es decir, porque vos decías más o menos que se garantizaba, estas familias se garantizaban el arroz y los frijoles para el 2021. Es decir, prácticamente ya estaban listos con ese. Sin embargo, ahora en vez de tenerlo, van a tener que ir a comprarlo. Y va a tener que y ahí me parece, porque ya varias gente me lo ha dicho, que donde muy especialmente la autoridad en el país tiene que poner manos en el asunto, porque van a venir los agiotistas a explotar esa necesidad de la gente. Te voy a dar un y entonces los frijoles que vos ya tenías garantizados para el 2021 ahora los vas a tener que comprar, pero no los vas a comprar a los 16, 17 pesos que están en el mercado la semana pasada. Cuidado, lo llegas a comprar a más de 30 córdobas, porque con la idea de que ha habido pérdidas en la producción, por supuesto hay quienes aprovechan inmediatamente para disparar los precios, dizque porque así es las leyes del mercado, ¿no? Solo el hecho que cuando se dañó el puente de Cuizalá en Chontale, el queso se disparó de 45.55 a casi 65 córdobas. Después de estas 4 semanas de lluvia se dispara andar alrededor de los 70 córdobas. Cuando antes, hace un mes, yo llegué a comprar queso en 45 córdobas. Y todavía después del huracán ETA, en ese periodo tuvimos un aporte de una persona que estaba empezando a sacar su primera producción de queso basado al vacío por libra. Ella vino y me dice: Ismar, quiero bendecir mi negocio, mi emprendimiento que estoy haciendo, te voy a regalar 50 libras de cada cosa, y las distribuimos con la familia, muy buen queso de calidad, todo lo distribuimos. Y cuando ahora en la segunda va, me dice: fíjate que el queso se me ha disparado 22 córdobas, y entonces ya no sé cómo hacerlo. Lo que te quiero decir es que en 4 semanas pasó de 50 córdobas a 70 córdobas, solo un producto que es el caso del queso. Y te puedo decir los derivados de la ley. En el caso de los frijoles, lo estaban comprando como hubo una buena producción de primera, una excelente producción de primera, se cubrió la cuota que Nicaragua tiene con El Salvador, que tiene con Costa Rica, que tiene con Venezuela, que tiene con los países que exporta, se cumplió la cuota y se sobrepasó. Entonces cuando hay una sobreproducción, boom, bajó el precio y bajó a 800. Ahorita anda alrededor de 1.600 solo si lo compras en el lugar de la producción. Ya después te van a mandar por 22, 25, cuidado, 30 córdobas. Entonces, si lo vendés el quintal a $42, pero si lo vendés aquí, lo vendés a 30 pesos, te sale a $100 casi el quintal, o 82 por lo menos. Entonces duplicás el valor.
Entonces ahí tiene que el gobierno tratar de regular eso, poner ojo, el MEFCA, el MIFIC. Hay una página en el MEFCA que uno escribe los pequeños productores y yo les dije, hay que tener cuidado, se viene el incremento de los precios, lo que llamamos agiotistas, que sin estar regulado, que lo alteran debido a la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Siempre en los estados de emergencia y de mitigación post-riesgo, siempre pues, se llama riesgo, no solamente el riesgo del fenómeno, es el riesgo de toda la pérdida económica, y que hay agentes económicos que en esa ruta, en ese camino, quieren aprovecharse por encima de la, voy a decir la palabra, de la desgracia, por encima de la pérdida económica que se tiene, y se vuelve más grande la carga, ¿verdad?, socioeconómica para esta familia. Espero que de alguna manera haya una regulación, un control que no permita poner más carga a estas familias que han perdido todo. Hay familias que no solamente perdieron sus casas, su techo, perdieron también su producción. Hay familias que perdimos, yo me meto perdimos producción, teníamos incluso otros años hemos ido a compartir con comunidades que no pudieron tener mejor nivel productivo, hemos ido a compartir la producción. Esta vez estamos haciendo numeritos, pues, porque sí, y aquí es que vos sabes, a mí me interesa mucho este tema de lograr controlar a los agiotistas, porque es decir, especialmente en las comunidades del Caribe Norte me decían, ya hay gente que anda vendiendo productos o anunciando que van a vender los productos a precios exorbitantes, pues. Y en conversaciones aquí con entrevistados de Adelante Nicaragua me decían, mira, hay granos para surtir la alimentación del país hasta lo que venga de Apante. Es decir, todavía podemos aguantar Apante y hay comida. Sí. Nicaragua ha logrado, por eso te decía, cuando solo la producción de primera permitió cumplir con todas las cuotas asignadas solo de exportación, o sea, te quedó una cantidad grande de grano. O sea, no es para que quizá estamos en una condición de soportar 5 meses con la producción local, con lo que está guardado, para que no haya un incremento pues, fácilmente. Y la parte sale hasta en enero, ¿me entiendes? O sea, sí, que todavía podés tener el resto de grano hasta que salga la de primera en el próximo año, pues. Sí. Yo creo que en ese aspecto los encargados, ¿verdad?, de monitorear y llevar esa parte tienen que poner mucho ojo para evitar porque fíjate que simplemente yo estuve la semana después del ETA, estuve en Jinotega y con un amigo que tengo, un socio, estaba produciendo y no podía pasar porque el río estaba crecido, no podía ir a sacar su producción de frijoles, y quienes estaban llegando a comprar, que habían pactado un precio de 1.400, lo tenían en 800. Antes del Yota, te hablo 2 semanas antes del Yota estaba entrando lo del ETA. Cuando entra ya lo del Yota, pues mucha gente no pudo sacar su frijol porque ni siquiera lo fue a cortar porque no quiso venderlo a 800. Ahorita estarán un poquito medio arrepentidones, ¿verdad?, por no haberlo sacado. Pero sí hay producción local para soportar al menos unos 5 meses de consumo interno. Sí. Bueno, Bismarck, el tiempo nos vuela. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Agradecer también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.